Buenas tardes. Somos poquitos, pero siempre somos sustanciosos. Efectivamente, yo sí soy Tatiana Duplat y yo soy historiadora. También trabajo en antropología realmente hace mucho tiempo y trabajo en mi propia organización que creamos con Janine Elgassi, mi socia y compañera, que se llama Caracola Consultores. Y hemos trabajado toda la vida en un campo que se llama el campo de comunicación para el cambio social. Caracola tiene unos 9 años, pero nosotros recogimos la experiencia de 15 años de trabajo en el Ministerio de Cultura, cuando se creaban las radios comunitarias en Colombia y se organizaba, digamos, la reglamentación sobre la radio pública y el servicio de radiodifusión sonora comunitaria. De ahí en adelante, pues hemos venido trabajando en Caracola en proyectos de comunicación muy vinculados a la comunicación radial, también audiovisual, pero muy vinculados a la comunicación radial en la medida en que esta permite que sectores de base y de comunidades vulnerables accedan a la expresión pública. Entonces nuestros proyectos están todos vinculados a procesos de reivindicación de derechos ciudadanos, tiene ese enfoque. Y lo que vengo a contarles es un poco lo que hacemos y a proponer una reflexión sobre cómo esto que hemos venido haciendo con la radio se puede potenciar mucho más aprovechando los medios sociales, las nuevas tecnologías y la web, por supuesto, ¿no? La presentación se llama así, Contar para cambiar, porque sí, digamos que es una frase que sintetiza muy bien esta perspectiva de comunicación para el cambio social, en donde antes de que surgieran los medios sociales y la web 2.0, pues ya todos, una corriente que era un movimiento social que reivindicaba el derecho a la comunicación, estaba diciendo que la comunicación no podía estar en manos de unos cuantos centros de poder, sino que la comunicación debía ser democratizada y debía ser un escenario para dirimir diferencias y para que se expresaran los ciudadanos. Y eso es lo que nosotros aplicamos de alguna manera, ¿no? Esta perspectiva. Todo está basado en la idea y todo nuestro trabajo se ha basado en la idea de que esta idea muy sencilla, contar historias empodera. Contar historias empodera porque al contar historias nosotros nos hacemos visibles en el ámbito público, frente a lo colectivo. Y si nosotros logramos que a esos escenarios de comunicación accedan distintos sectores, plurales, diversos, el escenario de la comunicación se convierte en un espacio para confrontación de diferencias, pero también para reconocimiento de la diversidad, para deliberación. Son espacios de tensiones, pero son espacios muy importantes, así sean de tensión, porque ahí es donde se construye la realidad, se construye la idea colectiva y se construyen sentidos colectivos de lo que queremos para el presente y para el futuro, ¿no? Ese es un principio básico no es de Caracola, es del movimiento de comunicación ciudadana y del movimiento que ha reivindicado el derecho a la comunicación, y de allí se desprende todo un trabajo de todo un sector, y yo vengo a mostrarles un poquito de cómo funciona este trabajo, ¿no? Nosotros tenemos un lema que sintetiza esta idea y es: nosotros trabajamos para que las comunidades cuenten y sean tenidas en cuenta. Ese sean tenidas en cuenta es lo que hace muy poderosa esta propuesta. No es solamente contar por contar, sino contar para mostrar que ahí estamos y tenemos capacidad de incidir, capacidad de transformar y la comunicación puede empoderar a los sectores ciudadanos. Entonces ese es como también el principio básico, ¿no? Lo que nosotros hemos aprendido en estos años de trabajo, mucho también con el Ministerio de Cultura, es que aquellas historias, aquellas experiencias de comunicación que logran conectar y ser pertinentes a los contextos locales y regionales, logran responder a las necesidades de cada contexto, a las necesidades de cada sector social, estas experiencias de comunicación se harán fuertes, se harán sostenibles y tendrán capacidad de incidencia. Podrán incidir en sus entornos locales y regionales y nacionales. Esto es lo que hace política toda experiencia de comunicación, por acción o por omisión. Por acción porque yo puedo hacer todo lo posible para integrar distintos sectores y distintas voces a estos escenarios de comunicación, o por omisión porque yo también me puedo hacer la boba y excluir a sectores y solamente dar la palabra a unas versiones de la realidad.
Pero en cualquier caso, todo acto de comunicación se convierte en un acto político. Hola, Jorman. También lo puedo presentar a él. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, acabamos de empezar. No le podemos echar la culpa a la movilidad. No. Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros animamos a la gente a que cuente historias. Vamos desde hace muchos años a municipios, casi todos en contextos de conflicto armado, de regiones en contextos de conflicto armado, conformamos colectivos de comunicación y los animamos a que nos cuenten historias sobre sus realidades locales. Y nos cuidamos mucho en cómo conformamos estos colectivos. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Conformamos estos colectivos y nos cuidamos mucho que los colectivos sean en sí mismos plurales, que expresen en sí mismos la diversidad de sectores de una comunidad. También depende del tema. Por ejemplo, hemos hecho esta experiencia de trabajo con población desmovilizada. Hemos ido a sitios donde están las comunidades receptoras, población desmovilizada de distintos grupos, y los ponemos a trabajar juntos, a conversar, y se tienen que poner de acuerdo de alguna manera en 5 días sobre qué historia y cómo quieren contar la historia que les interesa a ellos. Ellos escogen su historia, pero hay unas reglas de juego, tiene que ser una historia pertinente al contexto. Es decir, tiene que ser una historia que lea cuáles son las necesidades y los intereses de los distintos sectores de esa comunidad, y luego viene el ejercicio interesante de entre ellos ponerse de acuerdo cómo y desde qué perspectiva la quieren contar. Ellos se constituyen en unos consejos de redacciones, en unos consejos editoriales, con todas las tensiones que esto pueda generar, pero al final, de alguna manera, con algún criterio que ellos trazan, porque eso todo se le deja al equipo de producción, terminan decidiendo un enfoque y hacen programas radiales. Hemos escogido la radio, se puede hacer también con televisión, con cine, pero la radio sigue siendo un medio muy a la mano, muy al alcance y cada vez más al alcance de las comunidades. Entonces no se requieren mayores recursos, ni humanos, ni técnicos, ni conocimientos muy sofisticados, digamos, técnicos para hacer esto. Lo que sí se requiere, y es ahí donde ponemos mucho énfasis, es en conocer muy bien la realidad de lo que ellos van a hablar. Por eso traemos a los talleres y a estas experiencias, a estos proyectos de comunicación, a los mismos protagonistas de las historias, porque nadie mejor que ellos para hablar de lo que les pasó. Esta combinación ha resultado increíblemente poderosa y movilizadora. Cuando estos programas se emiten, terminan emitiéndose en los municipios y a veces en emisoras regionales, generan muchas cosas, generan discusiones, generan debates, generan encuentros, generan desencuentros también. Y muchas veces terminan incidiendo, además, en decisiones colectivas. Cuando las historias son sobre aspectos que están en la agenda pública, y lo que se está debatiendo en ese momento, y traemos a los invitados claves de distintas perspectivas y plurales, muchas veces lo que ha ocurrido es que de estas experiencias de comunicación salen otro tipo de procesos de incidencia política, y se convierte la comunicación en un complemento o en una herramienta de movilización maravillosa. Nosotros hemos aprendido muchas cosas en estos años. Pero hay una cosa que es fundamental, hay un gran aprendizaje en todo esto que hemos hecho, y es que si estas experiencias de comunicación, sean en radio, en televisión, incluso programaciones de casas de la cultura, están conectadas, enraizadas con organizaciones sociales locales, van a ser fuertes, van a ser sostenibles y van a tener capacidad de incidencia. Las experiencias de comunicación que se aislaron de su contexto y que hicieron comunicación por comunicación, que hay muchas emisoras comunitarias en Colombia fueron fundadas por el gomoso de la radio, que quería hacer radio, y los gomosos de la radio, pero no necesariamente estaban conectados con procesos sociales vivos de sus comunidades. Esas emisoras o han desaparecido o son un desastre o intentan como copiar malamente la radio comercial, que tiene un propósito también muy claro y muy específico y no es el mismo de la radio pública o de la radio comunitaria o radio ciudadana que le llamamos ahora. Y este hecho, este principio de pertinencia de alguna manera es lo que hemos visto que ha marcado el éxito o no de las experiencias de comunicación. Ahora que Katy estaba hablando de esta experiencia de la emisora
la estación seca web que están haciendo y que están viendo ver cómo lo echan a andar, pues lo primero que yo diría es cómo se echa a andar fijándose cuáles son los temas de interés en el público al que ustedes quieren llegar y en el que quieren incidir. No es la comunicación por la comunicación, sino la comunicación en función de un propósito. Y en eso la comunicación comercial sí que nos tiene una ventaja grandísima. Ellos saben muy bien para qué quieren y lo hacen y hacen un estudio muy claro de cuáles son sus audiencias y qué quieren lograr en sus audiencias y lo hacen, ¿no? Entonces la invitación es, pues hagamos lo mismo con las otras formas de comunicación, que yo no sé por qué la gente llama alternativas, porque finalmente son comunicación, ¿no? Comunicación. No sé cuánto tiempo tenemos ni cuánto nos hemos pasado. Bueno, el gran aprendizaje ha sido escuchar a los demás. El acto de escuchar nosotros, historias de todo el país, creo que lo hemos recorrido todo, no hay un solo departamento donde no hayamos estado, escuchar las historias de distintas perspectivas. Hemos trabajado con desmovilizados, hemos trabajado con todas las emisoras de las fuerzas militares en sus distintas ramas, con las emisoras del ejército, que son una red de emisoras grandes, hemos trabajado con emisoras de la policía y con emisoras de la armada, con desmovilizados de los paramilitares, con desmovilizados de la guerrilla, con comunidades víctimas desplazadas de los Montes de María hace muchísimos años trabajamos, con comunidades receptoras y con comunidades de alguna manera urbanas que no han sido tan tocadas por el conflicto. El privilegio de haber escuchado estos casi 2 décadas, casi 20 años, todas estas posturas, nos hace ver que primero, vale la pena que más gente en el país tuviera acceso a todas estas perspectivas de comunicación, a todas estas perspectivas de la realidad, porque cuando uno la oye así completa y entera ve que es muy compleja y que esa complejidad hace que vale la pena apostarle a procesos de transformación, a procesos de cambio y lo hace ser a uno, contrario a lo que uno pensaría, ser muy optimista de lo que está pasando en este país, de cómo se mueven las organizaciones sociales, de las cosas que están construyendo, de cómo han sobrevivido en medio del conflicto armado y siguen tejiendo redes y tejiendo lazos sociales, ¿no? Hablar para los otros, lo que hacen nuestros participantes en estos procesos de comunicación es ponerse en el lugar del otro. O sea, el mismo proceso es un proceso de escucha y de aprendizaje y de reconocimiento del otro. Es ponerse de acuerdo sobre las historias y yo lo pongo en esta frase un poco poética, pero es contar con otros. Contar con otros es contar, yo cuento contigo en el sentido que vamos a contar juntos, pero en ese proceso, durante el proceso que van a contar con, empiezan a contar realmente, a ser solidarios con los otros. Contar con otros para incidir en la vida colectiva. Eso es lo que hemos visto que logran esas experiencias de comunicación. Ayudan a tejer los lazos, los tejidos sociales que han sido resquebrajados por la presencia de grupos armados, por la violencia, por la pobreza, por la violencia estructural. Hay 20.000 factores que han hecho que en Colombia los lazos y los tejidos sociales, lo que hacen comunidad, estén muy débiles en algunos sectores. Este tipo de experiencias de trabajo conjunto entre distintas perspectivas lo que hacen es volver a tejer estos lazos, ¿no? Hemos confirmado el mágico poder de la palabra compartida y construida colectivamente. Pero la clave siempre, no importa cuál sea la tecnología, no importa cuál sea el medio, es la reflexión muy fuerte y muy profunda sobre qué contar, para qué contarlo y cómo contarlo. Sin eso, no importa el acceso a la tecnología. En los años 90, cuando hacíamos todas las discusiones sobre las radios comunitarias, porque venían, se iban a legalizar, y esto era una maravilla, y hacíamos unas mesas regionales por todo el país, mucha gente estaba enfrascada en el tema, querían equipos para sus emisoras, querían los cursos para pues, la formación técnica para manejar estos equipos, y estaba muy preocupada la gente por la reglamentación, por cómo la ley nos iba a favorecer o no, y Saico y Sim, pero pues claro, esto es un tema que interesa mucho a la sostenibilidad de las emisoras, pero muy poca gente se preocupaba por los contenidos. Los que se preocupaban por los contenidos eran los proyectos que venían de proyectos sociales más amplios, proyectos ambientales, proyectos que reivindicaban derechos de las mujeres, proyectos que reivindicaban construcción de región, por ejemplo, en el Huila, en los Montes de María, en el mismo Caquetá, con su región del Yarí. Todos estos proyectos que venían anclados a estas realidades regionales se preocupaban por el contenido. ¿Cómo lo voy a decir?
para que mucha gente me oiga, me pare bolas y me ayude a cambiar lo que estoy haciendo. Y muchos otros no, muchísimos otros no. Tanto que hemos trabajado con las emisoras comunitarias, pero realmente las experiencias muy positivas y exitosas han sido muy poquitas. Las que sobrevivieron son las que sobrevivieron como en su carácter, ¿no?, comunitario, son este tipo de experiencias que estamos contando y tienen capacidad de incidencia. Muchas de esas experiencias se convirtieron después o eran organizaciones sociales que tienen gente que incide o que se volvieron concejales en sus municipios. Algunos, yo me acuerdo Pedro Arenas, en el Guaviare. Pedro Arenas era discípulo nuestro, digamos, él iba a nuestros talleres y todo, y él era el director de Juventud Estéreo. Lo conocí, Sí. Sí. Y es un bonito ejemplo y un bonito flashback, porque yo conocí a Pedro Arenas, lo conocí en San José del Guaviare en 1996, en el marco de las marchas de la coca. Las marchas cocaleras. Y las marchas cocaleras, y ahí digamos que vi la importancia de emisoras comunitarias. Ahí digamos fue un momento importante, por lo menos en esa región del país, de articulación de lo que fue esa movilización de las marchas de la coca, que yo lo llamo las guerras de la coca. Las guerras de la coca. En esas marchas, en ese año, mi compañera y yo, Janine Elgassi era mi jefe en el Ministerio de Cultura y estábamos en la unidad de radio, y nosotros acabamos de traer al país una radionovela que se llamaba Jesusa, basada en una novela de Poniatowska. ¿Cómo es? ¿Antonia? Elena Poniatowska. Y se llama, Jesusa era la historia de la Revolución Mexicana, pero vista desde la perspectiva de una mujer que recuerda su pasado en una silla de ruedas, y era una radionovela. Cuando arrancaron las marchas cocaleras, la gente del Caquetá, Alirio González, de Radio Andaquí, y la gente del Putumayo, Gonzalo Portilla, nos dijeron, mire, vamos a acompañar la marcha campesina, pero vamos a ir con las emisoras a acompañarlos porque es la única manera en que los campesinos se comuniquen con la gente que quedó en las veredas. Entonces tenemos un problema, dice, llegamos al campamento y la gente queda como desocupada, como no sabe qué hacer. Entonces le dijimos, pues pongamos Jesusa, pongamos la radionovela. Y mandamos la radionovela y esta gente, pues absolutamente identificada con las marchas, llegaban a los campamentos, mientras montaban el campamento, la radionovela sonaba por parlantes y encantados. Y resulta que empieza a pasar el tiempo y el gobierno empieza a llegar a acuerdos. Me acuerdo, Samper y Serpa. Exactamente, empiezan a hacer acuerdos, empiezan además a prometer que van a hacer de todo y ya van a llegar a una negociación y ya van a llegar a un arreglo. Y nos llama Alirio González desde el Caquetá, ya en Putumayo, y nos dice, tenemos que hacer algo, Tatiana. Y yo, ¿por qué? Digo, porque se nos va a acabar, bueno, además de esa situación tan terrible, se van a acabar las negociaciones, pero la gente no ha terminado de oír la radionovela, y no puede acabarse primero la negociación porque la gente se va a quedar sin oír la radionovela, y la gente quería oír la radionovela. ¿Han escrito esa historia? Yo se la conté a Omar Rincón, yo creo que él la contó, le hemos contado, y a Jesús Martín Barbero. Y entonces nos tocó mandar el doble de capítulos para que pusieran por la mañana mientras levantaban y por la noche mientras ponían el campamento en el otro sitio, ¿no? Es una de las 20.000 anécdotas de cómo cuando la comunicación está vinculada a cosas que están pasando, que interesan y que responden a necesidades de sectores, funciona, pero de todos los sectores o de muchos sectores. El problema de la comunicación sesgada es que invisibiliza y oculta una cantidad de discursos sociales por temor al conflicto, probablemente a la tensión, al desacuerdo, pero eso termina al final generando más desacuerdo. Bueno, todo esto lo hemos hecho en este tiempo. La gente piensa que es que somos unos enamorados de la radio y no es porque sea la radio por la radio, es por lo que decimos, la radio sigue siendo en Colombia el medio de mayor penetración. La radio, más allá de la web, más allá de la televisión con tantas opciones, sigue siendo el medio que acompaña permanentemente a la persona. A través del celular, a través de eso sí, la tecnología ha cambiado la forma en que se accede. Y por eso ha sido tan difícil medir la audiencia en radio,
porque como es una audiencia viajera que se mueve, que sale, que tiene en el bolsillo en 20.000 maneras, no hay cómo establecer exactamente cuáles son las audiencias de la radio, sobre todo la radio pública y comunitaria. La radio comercial tiene unos nichos de mercados muy claros donde va y mide en función del consumo, de quién está consumiendo, quién está comprando, y sobre eso pues hace sus estudios de mercado. Y el resto de las otras formas de comunicación radial se están midiendo así y pues claro, salen en desventaja completa porque a nadie le interesa ir a medir a María de la Baja o a un corregimiento del Huila por allá escondido, a Isnos o a no sé dónde. Entonces toda esta riqueza comunicativa no se está captando de ninguna manera y sin embargo toda la gente que yo conozco que trabaja como nosotros recorriendo el país vuelve y le apuesta a la radio porque es lo que uno ve que la gente está oyendo, que es lo que está consumiendo. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que el gran reto para quien hace la radio y quien hace cualquier tipo de medios es cómo salirse del círculo y de la dinámica del consumo para que se conviertan en escenarios de construcción de ciudadanía y de expresión de derechos y de necesidades y de responsabilidades también, ¿no? Frente a los otros. Nosotros siempre hemos dicho ahora que la gente habla de los medios sociales, de social media, de las redes sociales, que pues la radio era un medio social mucho antes del internet, ¿no? Era el medio social, era donde se construían y se tejían complicidades, se construían identidades y sentidos comunes. Ahora con la llegada de las nuevas tecnologías lo que hay es una oportunidad increíble de ampliar este potencial. Pero en el fondo no hay muchas cosas nuevas, lo que está nuevo es el medio, es el mecanismo, es más fácil acceder a la voz pública, es más fácil acceder a discursos de gran impacto, pero la preocupación en el centro es el mismo, la pertinencia social de los discursos y de los contenidos y la pertinencia narrativa, el cómo vamos a contar lo que queremos contar para que tenga un impacto. A nosotros nos sorprende mucho cuando la gente llega, los chicos llegan interesados que yo quiero aprender internet, yo quiero aprender la web, y entonces les hemos dado cursos, por ejemplo, de redes sociales y movilización social. Di un curso el otro día en un taller en Montes de María. El curso se llenó, había 35 muchachos, jovencitos de 15 a 18 años, felices porque íbamos a estar en Facebook, íbamos a estar en Twitter. Les mostramos cómo se accedía, cómo se abrían las cuentas, listo, y a la hora de contar cosas, ellos no sabían qué contar. No tenían idea ni qué contar ni cómo contarlo. Y cuando preguntamos quiénes tenían Facebook, todos tenían ya la cuenta de Facebook, lo nuevo era Twitter, pero todos levantaron la mano y preguntamos para qué lo usaban. Lo usan para chatear con sus amigos. No sabían subir una foto, no sabían compartir un documento, no lo saben hacer. Yo todavía no entiendo muy bien si es porque la educación en medios ha estado basada en que usted tiene que manejar un aparato, una tecnología, pero muy poca reflexión en para qué me sirve esa tecnología. Y eso hace que los chicos, por lo menos estos con los que yo estuve, pero eran 35, yo me imagino que es muy fácil imaginar qué está ocurriendo con los otros, pues lo usan para lo primero que a ellos se les ocurre, que es hablar con mi vecino. No se les ocurre ir a buscar comunidades más amplias, no se les ocurre lo de las tareas. Los papás les pagan la hora en el café internet, ellos rápidamente van y descargan de Wikipedia de una sola fuente, no se les ocurre porque no saben cómo buscar en otras fuentes y resuelven rápido su tarea y se meten al Facebook a chatear con el amigo con el que estuvieron por la mañana. Entonces lo que vemos es que allí, aunque el acceso en el país ha aumentado y claramente hay que reconocerle al Ministerio de las TICs un esfuerzo gigantesco porque haya un mayor acceso en distintos sectores, incluso en zonas muy vulnerables hay los accesos. Definitivamente hay que acompañarlo todavía de mucho trabajo en relación a para qué y cómo se utilizan estos medios, porque se van a desaprovechar, como se ha desaprovechado la mayoría de estas emisoras locales de las que les hablo durante los últimos 20 años, porque quedaron como cajas de música o como altavoces de sectores políticos o de sectores poderosos de las regiones, pero no se están aprovechando en su total capacidad. La clave sigue estando en la producción de contenidos y en cómo el contenido lee y responde a un contexto.
contenidos creados participativamente pueden garantizar pertinencia e incidencia si son de calidad, porque eso es la otra cosa que nos hemos encontrado. Hace poco discutíamos con gente del Huila, ellos tienen un movimiento maravilloso que se llama el Movimiento 20 de Abril, que busca, sí, con la universidad, busca hacer toda una reflexión sobre la región, tiene un discurso social y político maravilloso, pero todavía sus contenidos son muy pesados, nadie los oye, nadie los lee porque suena como muy difícil, y yo creo que ahí hay mucho que aprender en medios comerciales o en medios, no solo comerciales. Aquí tenemos Radiónica, yo estaba hablando con Andrés, como Radiónica, por ejemplo, es un ejemplo de una comunicación bastante sectorizada, sabe para qué quiere y a quién le quiere hablar, con unos discursos muy contemporáneos que están calando, por ejemplo. Pero ahí hay mucho todavía por trabajar. Para terminar, quería mostrar algunos casos positivos de gente que está utilizando comunicación transmedia, están vinculando la radio y están vinculando están vinculando distintos medios para movilizar y para empoderar sectores ciudadanos. Esta es una experiencia que yo acabo de evaluar, se llama Revelados. Revelados es un proyecto que busca prevenir el embarazo en adolescentes. Está basado en el principio del eduentretenimiento, es decir, sus contenidos, es una telenovela. El guión está hecho a partir de y mucha investigación sobre cuál es la situación del embarazo adolescente, no solo desde el punto de vista médico, sino antropológico y sociológico, sino también con mucha validación con las comunidades más afectadas por la problemática del embarazo adolescente. Los capítulos han sido casi que diseñados por los mismos muchachos, que después van a ser las audiencias, y luego los guiones fueron validados por ellos, y luego los capítulos ya grabados y editados fueron otra vez validados y ajustados por los mismos públicos. El resultado es que ha sido muy, muy, muy positivo, muy bien aceptada. La serie de televisión es increíble, se pasó por canales regionales, pero se distribuye también por la web, y está vinculado ellos tienen unos hangouts, se le llaman, son unas secciones de conversación en vivo entre unos youtubers, que son los chicos estos que ahora se paran frente a una cámara en YouTube y hablan, y mucha gente los escucha porque saben cómo hablarle a los mismos chicos. Se han convertido en unos fenómenos masivos. En Colombia hay 2 de estos muy famosos. La gente de Revelados, los productores, que Citurna Producciones los buscó, los animó, les hizo un entrenamiento sobre prevención de embarazo adolescente, y ellos cogieron todo ese discurso técnico y pesado y lo tradujeron a discurso juvenil, y están atrayendo a muchos chicos, muchos chicos, y que esto pues complementado con la estrategia en Twitter, con la estrategia en Facebook, me parece un ejemplo que si están interesados en cómo se están vinculando los discursos en discursos transmedia y las redes sociales, pues Revelados en Colombia es un buen ejemplo. Este es un ejemplo que me encanta. Este proyecto se llama Los Ojos de la Milpa. Ocurre en México, en Oaxaca, en una comunidad. La milpa es el cultivo del maíz, de comunidades ancestrales en la zona de Oaxaca. Ellos tienen un problema, y es que necesitaban aprender sobre cómo introducir entre el cultivo del maíz cultivos de frutales, pero nunca lo habían hecho. Entonces la comunidad entera iba a apostar a hacer estos cultivos de frutales que, además de proveer pues, seguridad y soberanía alimentaria, dieran cobijo al cultivo de maíz, que es el que van a vender al mercado, ¿no? Y se vincularon a este proyecto de utilización del software libre y de aplicaciones para el desarrollo local. ¿En qué consiste? Entre toda la comunidad tienen un teléfono inteligente, un smartphone de estos. Cada vez ellos funcionan en minga, o sea, toda la comunidad va a la chacra de algunos y trabajan todos para uno, y al día siguiente van a la del vecino, y al día siguiente a la del vecino, y entre todos van haciendo, o por grupos de trabajo van haciendo trabajo para la comunidad. Cada vez que ellos hacen o intervienen de alguna manera el cultivo de frutales, toman una foto con el celular y graban una nota de voz. Y esa nota de voz, por ejemplo, la poda. Entonces, podé hoy a 3 centímetros y hoy veo la mata más decaída, puede ser. Lo hacen además en su propia lengua, ¿no? En lengua indígena. Graban la nota de voz, ponen la foto y marcan con unos tags, con unas marcas, la grabación. Entonces dicen frutal, injerto, poda, por decir algo.
regresan y al regresar en el centro comunitario, un chico que es el que está entrenado, digamos, en la tecnología, coge el celular y lo conecta al computador, se conecta a internet y el software sube la información y por los tags las organiza. Y a la vuelta de 4 o 5 años han ido haciendo una enciclopedia sobre el cultivo de frutales en la milpa y sobre qué ha pasado. Entonces, cualquiera de ellos puede venir y consultar, o cualquiera de afuera puede venir y consultar, y ha sido un conocimiento pues, hecho entre toda la comunidad sin necesidad de mayores recursos, es eso, un smartphone y este software que es libre, de utilización gratuita, y han aprendido muchísimo y han transformado completamente estos entornos, ¿no? Esa es otra experiencia que vale la pena. Este es un colombiano, yo voy terminando ya, este es un colombiano que está en Brasil, se llama Martín Restrepo y lo acaba de reconocer el MIT con un premio por innovación. Él, lo voy a decir muy rápidamente, él está yendo a las comunidades de Sao Paulo, comunidades vulnerables, a identificar problemas y hacer aplicaciones de software libre para resolver problemas específicos con las comunidades. Y casi todas basadas en experiencias de comunicación, porque finalmente los problemas colectivos casi siempre se resuelven si usted logra generar un diálogo colectivo, ¿no? Y bueno, y para finalizar quería hablar de 2 experiencias en Colombia, que ustedes no sé si conocen, la Esquina Radio, se llama una de ellas en Medellín. La Esquina Radio es un grupo de muchachos que hace radio comunitaria en Medellín, pero su equipo, sus estudios de grabación están ubicados en una loma donde es muy difícil acceder, no solamente por la loma, sino por las bandas que controlan el territorio con sus fronteras invisibles, le llaman ellos, los chicos de las bandas criminales que controlan el acceso, la entrada y salida, hace que sea muy difícil que la gente vaya al estudio de grabación y que llevar a los invitados, llevar a la gente, llevar a la comunidad a la emisora. Entonces estos decidieron pues llevar la emisora a la comunidad. Se van con una camioneta a las esquinas, por eso se llama la Esquina Radio, y hacen radio con la gente allí y se transmite por internet y la emisora, o sea, la gente no va a la emisora va a la gente y está totalmente en la calle. Como es muy difícil, es un poquito desestructurado, además tiene una programación muy rara, tienen segmentos como de 2-3 minutos, muchos segmentos de 2-3 minutos que van cambiando, muy picado con muchas voces de la gente. Y además ellos vincularon esta experiencia con un movimiento de comunicación alternativa en Medellín bastante interesante, que muy parecido a lo del 20 de abril, que buscan generar incidencia en sus barrios para ver si recuperan el control del territorio de sus barrios, ¿no? Voy a dejar aquí porque si no los dejo a los otros sin palabras. Era un poquito lo que quería mostrarles, cómo contar, si se cuenta bien, sirve para tener incidencia, es contar para ser tenidos en cuenta, ¿no? Y es una forma de comunicación que vale la pena seguir fortaleciendo.